tardes a los compañeros de aquí del grupo Full Metal Modeling y a todos los demás compañeros que nos vean luego en el vídeo que estamos grabando. Esta tarde vamos a enseñar un poco cómo lijar la carrocería de nuestra maqueta cuando ya hemos aplicado las calcas a la maqueta y hemos dado una capa de laca encima de la maqueta. Eh, el, el tema para lacar, o sea, lijar un poco la laca es simplemente igualar el escalón que queda entre la zona donde está la calca puesta y el resto del coche donde no hay calca. Claro, obviamente, justo donde hay una calca, pues se produce un escalón que la calca no es capaz, o sea, la laca no es capaz de salvar y entonces, pues, cuando se pone al trasluz o ponemos una luz así donde podamos ver un poco eh, el brillo de la laca, pues veremos que justo donde está la calca, pues hay un pequeño escaloncito. Aparte de eliminar ese escalón, pues este lijadito que le vamos a dar, pues también nos puede quitar cualquier imperfección que nos haya salido al lacar. No sé si se ve aquí, pero justo por la zona del capó ha caído alguna motita de polvo, que es lo más normal que nos puede pasar cuando estemos pintando en casa. Y entonces con este lijadito pues también conseguimos eliminar eso. Y luego, por último, otra cosa que también podemos arreglar un poco es bueno, si la aplicación que le hemos dado de laca no hemos conseguido que quede así muy lisa como vemos en esta y nos ha quedado un poquito de piel de naranja, pues con esta lijada podemos volver a poner la superficie un poco más lisa y en la segunda capa de laca que le demos después, pues conseguiremos un mejor acabado y un mejor brillo más uniforme. Entonces, para poder lijar la carrocería de nuestra maqueta se pueden usar varias cosas. Eh, Siempre vamos a usar lijas de grano muy alto, porque mientras más alto sea el grano, más fino nos va a lijar esa lija. Entonces, a mí me gusta usar de la marca Mr. Hobby. Tenemos aquí un par de juegos de hojas de lija. Tengo dos juegos porque hay distintos granos dentro de cada juego. En este grano podemos ver que hay una de 2400 y otra de 4000. Y luego en este tenemos una lija de 6000 y otra de 8000. Estas lijas vienen en hojas así un poco grandes que nosotros debemos de cortar. Podemos cortar un cachito. Estas lijas son para usarlas siempre al agua. Son de muy buena calidad porque tienen la parte de atrás de tela, se pueden mojar, se pueden dejar secar y volver a usar de nuevo. Y lo bueno que tienen estas lijas es que la superficie que tiene de lijado, al estar hecha para el hobby y nuestras cosas, las cosas que nosotros hacemos en el hobby siempre tienen una escala muy pequeñita, pues estas lijas tienen la superficie muy igualada. Con lo cual, el problema que nos podemos encontrar con una lija de mala calidad es que la superficie de lijado no esté igualada y por lo tanto, al tener algún pico hacia arriba, ¿no? Porque no esté bien plana, pues ese pico va a hacer que nos haga una grieta más profunda, un arañazo más profundo en la maqueta, que luego para poder eliminarlo tendremos que lijar con otra lija de grano más fino hasta poder desbastarlo, ¿no? Porque si no, mientras esté el arañazo siempre va a ser visible. Entonces, mientras más plana y de más calidad sea nuestra lija, mejor acabado vamos a tener en el lijado de la maqueta. Entonces, estas lijas, las tengo yo aquí ya puestas para que veáis un poco, están ya cortadas. Esta es la de grano 2400, esta es la de grano 4000. Como veis, ya están usadas. Estas lijas se pueden usar varias veces, así que aunque sean un poco caras, al final serán rentables. Esta es la de 6000 y esta es la de 8000. Y como veis, es la que menos uso tiene porque, bueno, ya la de 6000 ya deja un acabado bastante fino y a partir incluso de la 4000 podemos ya pasar, cuando estemos haciendo el acabado de nuestro coche, a partir de la 4000 podemos pasar ya a usar los pulimentos eh, en vez de la lija. La lija lo bueno que tiene es que se avanza, con la lija se avanza un poquito más que con los pulimentos,
Entonces, si usamos la 6000 y la 8000, pues luego tendremos que pulir menos, ¿no? Podremos saltarnos, por ejemplo, el primer paso de pulimento e ir directamente al segundo paso y al último, que es donde terminamos de darle el acabado a la maqueta. Bueno, si no tenéis este tipo de lija o tenéis dificultad para conseguirla, porque esto se vende en tiendas de modelismo y algunas veces no hay, también se pueden usar este tipo de lijas que son de, de automoción, son las lijas que usan los talleres de coche en los talleres de automoción. Hay dos tipos de lijas, están las lijas que son para lijar, como estas de aquí, ¿vale? Esto lleva aquí como una especie de fieltro detrás que se pega a la máquina lijadora que hay en el taller para que no resbale. Entonces, esto empieza a orbitar y lija. Esta lija es de grano 800, es una lija que, aunque el tacto es muy fina, desgasta bastante. Entonces, esta lija no es la que nos hace falta para este tipo de trabajo, porque esta lija sería demasiado agresiva. Solamente la tengo aquí para que la veáis. Las que yo suelo utilizar para este tipo de trabajo son las que se llaman Trizac. Estas lijas, cuando pasáis la mano por encima, pues realmente no se nota que lijen nada, o sea, están muy suaves y parece que en un principio no van a lijar nada. Pero sí que lijan. Estas, por ejemplo, yo suelo usar estas dos, que es una es el grano 3000 y la otra es el grano 6000. Y bueno, para este tipo de trabajo, pues quizás con usar la de grano 6000, esta de aquí de color verde puede ser suficiente. Depende también un poco de lo que queráis hacer. Si tenéis algo un poquito más gordo que arreglar, pues podéis usar la de 3000, que les basta un poquito más, porque está de color gris. Y si veis que solamente son dos o tres cositas, pues podéis usar la de 6000. Si empezáis a trabajar y veis que no dais un buen, no dais un avance bueno en la maqueta, pues para no tardar mucho, pues podéis primero darle un poco con esta y luego con esta. Siempre es bueno darle con las dos porque, bueno, si dejamos el trabajo más fino, pues luego la laca cubrirá mejor y tendremos mejor acabado. Entonces, procurar no dejar muchos arañazos gruesos visibles en la maqueta, aunque la laca la verdad es que lo tapa todo bastante bien, pero mientras más fino tengamos el trabajo, pues mejor quedará lo que viene detrás. Entonces, bueno, yo tengo aquí un poco para que veáis las cuatro lijas estas de aquí. Directamente la de acabado 2400 no la voy a usar. Si acaso empezaría por la 4000 y seguramente le podría dar por la 6000 también. Esta de 8000 para este trabajo no la vamos a usar tampoco, porque es demasiado fina. Y podemos hacer un poquito con estas lijas de aquí para que veáis cómo funcionan y podemos hacer un poco con las Trizac para que también veáis cómo funcionan. Luego estas lijas, como os he dicho, se usan siempre en mojado y estas lijas de aquí podéis decidir si las usáis en mojado o en seco, porque estas lijas también trabajan bien en seco. Eh, la verdad es que, bueno, el resultado es bastante parecido. Quizás es un poco más fácil ver cuánto se está lijando con estas cuando está en seco, porque cuando está mojado con el agua no se ve bien. Entonces, como vamos a lijar con agua, también es recomendable tener un trapo de microfibra suave para ir secando cuando vamos lijando. Y aparte de secar, retirar las partículas que quedan del lijado. Entonces lo vamos a tener por aquí cerquita y lo vamos a ir viendo. Así que bueno, sin más, vamos a echar un poco de agua aquí en este recipiente y vamos a ver qué tal vamos lijando todo esto. Bueno, pues primero, sí, primero vamos a darle a un lado con las lijas estas de modelismo de Mr. Hobby y luego en el otro lado pues le vamos a dar con las prisas y así vemos un poco la comparación. Incluso lo podemos hacer también en el techo a ver qué tal. Así que bueno, voy a retirar esto de aquí y me traigo el coche para acá. Aquí en el techo vamos a empezar, que creo que tiene un buen plano de cámara y vamos a ver qué tal queda. Voy a coger primero, bueno, una cosa que también he dicho, cuando vamos a lijar nuestra maqueta hay que gastar mucho cuidado con las aristas de las maquetas, las aristas que sobresalen, porque claro, obviamente si le damos con el papel de lija o con la esponja de lija, lo que más va a lijarse es lo que sobresale, que es la arista. Entonces,
hay que gastar mucho cuidado. Si veis que hay algún sitio donde podéis tener algún fallo así, es mejor casi ponerle algo de cinta y no tocar esa zona. Por ejemplo, esta zona de aquí hay que gastar mucho cuidado porque aquí sí hay una arista que se puede dañar. De hecho, como no tengo cinta aquí ahora mismo, voy a lijar este lado desde aquí para no tocar la parte del techo y luego cuando vaya a lijar este lado le doy la vuelta y lo hago desde el otro lado. Así que bueno, vamos a coger la 4000, bajamos un poquito de agua y le vamos a dar en el techo. La verdad es que cuando empecemos veremos que prácticamente es como si no estamos lijando, porque el agua suaviza mucho todo lo que es eh, el efecto de la lija. Pero luego cuando sequemos, sí que veremos que hemos estado lijando. De hecho, voy a hacer una cosa, es que voy a quitar el coche del soporte, porque no tengo buena sujeción. Lo voy a coger con la mano. Y como luego después de lijar tendremos que darle también un limpiado, ¿vale? Tendremos que meterlo bajo el grifo con un cepillito y darle con un poco de jabón, pues no importa que lo toquemos un poco con la mano porque luego lo vamos a limpiar. Entonces, podéis darle de dos formas, podéis darle de forma lineal, ¿vale? Y listar todo en la misma dirección, pero luego cuando lleguéis a sitios como este, por lo mismo tenéis que cambiar un poco de dirección para llegar a donde queréis llegar. Entonces, en un momento dado también podéis lijar de forma orbital, porque sobre todo aquí, que es donde tenemos un escalón de esta calca, pues si le damos así, realmente vamos a quitar poco el escalón de este lado. Aquí sí lo quitaremos, porque estamos dándole justo en el sentido donde está el escalón, pero aquí o le damos en este sentido o usamos la forma circular de lijar y ya está. Y esto, aunque parezca que no estamos lijando, cuando lleváis un ratito veréis que el agua se queda como turbia, que son todas las partículas de laca que estamos retirando. Entonces, este lijadito, justo después de poner las calcas, va a hacer que cuando le deis la segunda capa de laca tengáis un resultado muy, muy, muy bueno. Vamos a ver qué tal vamos. Vamos a secar. Y aquí os voy a enseñar ahora mismo. Fijaros, no sé si se ve en el vídeo, pero ya tenemos una parte que está brillante, que es esta de aquí, y otra parte que se ha quedado mate, que es esta de aquí. Entonces, como veis, donde hay un agujerito en el techo para las antenas, se nota que la laca ha hecho un poco efecto de curva por la tensión superficial del agujero. También me estoy dando cuenta de que hay aquí una motita y aquí hay otra motita de polvo que casi ni se veían, pero al lijar sí que se ven. Voy a ver si con la cámara lo puedo enfocar un poquito mejor. Le voy a dar más zoom. Así. Entonces, fijaros cómo este lado está totalmente brillante, este de aquí, y este lado, voy a ponerlo con la luz, ya empieza a matear. ¿Veis? Y aquí se puede ver una motita de polvo que estamos lijando y aquí había otra motita de polvo también y lo que hemos comentado de los agujeros en el techo. Entonces, para tener un acabado bueno de maqueta, pues si le damos este lijadillo, esta cosa que además es muy fácil de hacer, pues va a hacer que nuestro trabajo pues resalte mucho más. Es lento, laborioso, tendréis que estar un ratito aquí lijando, pero esto va a hacer que vuestra maqueta gane mucho, mucho, mucho. Y sobre todo, pues quitar este escalón que está un poco feo. Entonces, vamos a seguir lijando. La verdad es que esta lija pues va muy suave. Esto sería como lo haríamos con la lija de maqueta. Vamos a secar un poco más. Y aquí podéis ver de nuevo cómo se va lijando. ¿Veis cómo queda mate? Aquí hay un par de motitas de polvo que ya las hemos lijado prácticamente. Y eso es prácticamente lo que tenemos que hacer. Luego, si usamos la lija de trizá, que es lo que os comentaba,
Pues si lo hacemos en seco, veremos que tenemos un pelín más de control sobre lo que estamos lijando. Entonces vamos a darle al otro lado del techo con la Trizac, esta de 3000 primero, y luego usaremos la de 6000. Esta de 3000, fijaros que aquí en seco es como si prácticamente le estuvierais dando con un estropajo. Bueno, menos que un estropajo, la verdad es que no hace ni ruido de lijar, o sea, prácticamente parece como que no le estáis dando, pero sí que matea el techo. Y aunque no parezca que estamos haciendo nada, pues sí lo estamos haciendo. Estamos justo desbastando la superficie y alisándola un poco. Estas lisas de Trizac son muy buenas también, son un poco caras. Hay que comprarlas en negocios donde vendan productos de automoción, de pintura y lijado de automoción para talleres, porque esto no se encuentra en ferretería, ni se encuentra en el Leroy Merlin, ni eso, en sitios como esto. Pero merece la pena porque además esto luego se lavan y duran un montón para la siguiente maqueta. Entonces, sí, también se puede hacer en mojado. Ahora mismo os voy a enseñar cómo va. Si fijáis, hemos conseguido más con esta, que es grano 4000, al agua, que con la Trizac en seco. La Trizac prácticamente ha mateado un poco, pero muy poquito. Entonces sí, la Trizac se puede coger esta 3000, la podemos sumergir un poquito en agua y también le damos con agua. Y sin ningún problema trabaja igual de bien. Lo bueno de estas lijas es que se pueden usar de las dos formas y que se pueden lavar luego y se pueden recuperar para volver a usarlas. Y la verdad es que aguantan bastante. No hace falta que lijemos mucho, simplemente el matizado nos va a decir cuánto más tenemos que lijar o no. Luego tener en cuenta de que el escalón lo estamos rebajando un poquito, pero la capa de laca que le damos después de esto va a volver a rebajar el escalón. Entonces lo que estamos haciendo es favorecer un poco de que la siguiente mano de laca no se encuentre ese escalón y entonces por lo tanto nos deje una superficie lisa más parecida a lo que es la del coche real. Sí, sí. Pues mira, ahora cuando limpie, ¿vale? Os lo voy a enseñar con un poco de... Vamos a coger algo que os pueda apuntar. Vale. Vamos a acercar un poco el zoom. A ver si puedo cuadrar lo que se vea bien. Para acá. ¿Lo veis bien? Vale. Pues entonces, si la superficie está mate, uniforme, quiere decir que hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Lo que tenemos que buscar son las motitas, a ver si puedo encuadrar alguna aquí, aquí. Las motitas de polvo como esta, ¿veis? Aquí justo. Esta. Eso es. Si todavía se ve la motita, quiere decir que no hemos terminado de eliminar ese defecto que había en la pintura. O sea que tendríamos que lijar un poquito más justo ahí. ¿Vale? Y aquí, pues lo mismo, en el techo, si vemos que donde está el agujero, aquí se ve incluso mejor en cámara, el cerquito que le sale, el cerquito que sale alrededor del agujero todavía sale, por ejemplo este de aquí, si sale ese cerquito, quiere decir que todavía no hemos lijado bien esa zona. Tampoco hay que lijarlo totalmente plano, lo que queremos hacer es dejarlo simplemente un poco mejor. Y luego el escalón de la calca igual. El escalón de la calca, si lo ponéis así que le dé la luz, a ver si consigo que se vea. Si ya veis la superficie totalmente plana, ¿vale? Incluso con el tacto, podéis poner el dedo encima. Si no notáis prácticamente escalón, quiere decir que ya habéis lijado bien la zona, no hace falta lijar más.
Si el escalón es mínimo, pues tampoco hace falta lijar más, lo podéis dejar así porque la siguiente capa de laca lo va a igualar, se va a estabilizar y lo va a igualar. Entonces, ese es el trabajo que tenéis que hacer. Mira, aquí por ejemplo, a ver si lo puedo cuadrar un poquito más, que aquí izquierda es derecha y derecha es izquierda. Este lado de la calca, a ver si puedo conseguir que brille. Aquí, eso es. Si os fijáis, justo en el filo se ve una zona brillante. Aquí para arriba, aquí, justo en el filo. Entonces se ve mate por aquí, pero justo donde está el filo de la calca se ve una zona brillante. Eso quiere decir que ahí hay un pequeño ondilón donde está la calca, debido al escalón que provoca la calca aquí. Y entonces ese trocito que brilla nos está diciendo que aquí tenemos que lijar más, ¿vale? Porque aquí todavía queda diferencia en el escalón. Y así tenemos que ir poniendo, pues por ejemplo aquí hay que lijar un poquito más, todo esto de aquí lo tengo que lijar un poquito más, esto de aquí también, esto de aquí está bien lijado ya. Aquí simplemente le tengo que dar a una motita que hay aquí en el techo y ya está. Básicamente sería eso. Sí, hay que dejarlo mate, que esté todo mate uniforme. Voy a darle a esta motita de polvo que tenía aquí. Lo bueno de... Sí, esta con 3000 ahora mismo, sí. Estoy dándole una lijada con 3000 al agua. Ahora que- Sí, claro, además si lo hacen al agua, el grano de la lija, siempre que esté hecha al agua, siempre es menor, o sea, siempre es más suave de lo que en realidad es. Pero sí, si este está muy gordito, pues puede bajar un poquito más. Luego lo que pasa es que tienes que subir luego de grano para que quede un poquito más, para que no quede tan mate, ¿no? Cuando le vayamos a dar la siguiente mano de laca, ¿no? Yo siempre terminaría con un poco con la 6000 para que no quede tan mate. Aunque esto, así de mate, se podría lacar directamente. Este matizado que veis aquí es perfectamente lacable sin ningún problema, sin que tengáis que darle nada más. Pero bueno, siempre es bueno afinar el trabajo. ¿Perdón? Sí, claro. Pues muy fácil, porque si tú das dos y luego lijas, lo que estás haciendo es poner una mano gruesa de laca y te va a costar más trabajo de quitar el escalón. Si tú coges y das una mano, hay un escalón, lo lijas y lo suavizas un poco y luego le das la siguiente mano de laca, la segunda mano de laca prácticamente ya te va a salir lisa. Si haces un buen lacado, pues lo mismo no tienes ni que volver a lijar. Lo dejas así y ya está. Si te sale alguna motita, solo lijas donde te ha salido la motita y si prefieres porque no te ha quedado la superficie totalmente lisa, pues ya sí lo puedes lijar y pulir entero. Pero bueno, por ejemplo, de la forma que tú tienes de lacar, a ti te valdría con la segunda mano prácticamente para dejarlo sin tener que darle pulimento ni nada. Entonces, rebajar el escalón este se hace mejor después de la primera mano y luego darle una mano encima. La primera mano muy finita. La primera es la que hicimos en el último vídeo, que lo que hice fue darle una capita de agarre para que la siguiente capa cayese bien, ¿no? Tuviera buen agarre y una capa fina de laca, o sea, capa de agarre y capa fina de laca. Sí, sí, si acordáis, la primera capa es que prácticamente no se puede considerar una capa. Es tan fina que es que no se puede considerar.
vamos a ver. Es que depende también cómo las des de gruesa. Si tú coges recién puesta la pintura, siempre es recomendable para evitar algún tipo de efecto de silvering en las calcas, darle algún tipo de barniz a la maqueta, ¿no? Ya sea LP o ya sea un poco de laca. Siempre es bueno darle una manita para proteger la pintura y para que luego las calcas vayan mejor, ¿no? Entonces, realmente lo que le has dado es una capa de laca justo antes de las calcas y luego otra capa de laca justo encima de las calcas, pero fina, o sea, no estamos hablando de dejar el coche como para terminación. De hecho, yo le he dado solamente una capa de laca encima y estoy viendo que por el trabajo que estoy haciendo en el techo, yo creo casi que podría pulir sin darle otra mano más de laca. Eso también depende un poco de cómo se vea que está el trabajo, ¿no? Lo mismo a Víctor le pasa igual. Justo encima de poner las calcas, la capa de laca que le dé, lo mismo se pone a lijarlo y dice, oye, pues casi el escalón me lo he quitado de encima y esto lo puedo pulir. Entonces ya lo pules y ya está. Claro. Bueno, pues mira, este techo para mí está ya perfecto para tirarle la segunda mano de laca, si es que al final le vamos a dar una mano de laca. Ah, no, perdón, me ha quedado aquí una motita. Mira, esto es lo que os digo yo, que es la misma maqueta en la que os canta si hay que lijar un poco más o no. Pero a ver si puedo conseguir enseñarlo. A ver. Esto de que la cámara esté justo al contrario de lo que es complicadísimo. Ah, aquí está. Mirad, aquí, en este lado no, en este. Aquí ¿veis una motita de polvo que está aquí? A ver, ahí. Esos puntitos, pues esos puntitos son una motita de polvo. Si se ven todavía, es que hay que lijar un poquito más. Tiene que quedar mate. Exactamente. Ese puntito chiquitito que os he enseñado no tiene que ser. Está aquí. Entonces, como está aquí, para no lijar el filo, le ataco desde atrás. Entonces, esto solo. Sí. Nada, esto es un poco laborioso, pero yo aconsejo siempre hacerlo, sobre todo el tema del lijado, hacerlo siempre a mano, porque hay muchísimo más control. Si le metéis una máquina, bueno, la máquina puede llevarse todo. Entonces es mejor hacerlo siempre a mano, con agüita. Siempre con agüita tenemos más margen de corrección. Me queda un pelín. Aquí donde está esta calca de la esquina también tiene un pelín de pues yo creo que sí, que le voy a dar un lacaillo muy finito, porque ya para que esto brille no hace falta darle una capa tan mojada o tan gruesa como cuando la damos encima, ¿no? Ya de las calcas. La primera siempre es un poco más gruesa y ya como el coche está brillante, realmente cuando empecéis a pintar veréis que no hace falta tanta laca para conseguir ya un acabado brillante y bonito. Entonces, yo creo que con esto, estoy mirando el techo, y yo creo que con esto no veo ya ningún defecto que haya que corregir antes de volver a darle una mano de laca. Y luego, pues, no se trata de listar el coche entero, o sea, a lo mejor no hace falta, pero si veis que hay
imperfecciones y tal, pues bueno, donde hay imperfecciones le vais dando un poco. Cuidadito con los inyectores de agua del capó, que esos los podéis llevar muy rápido. En algunos sitios como el filo de la toma de aire, siempre se suele acumular un pelín de laca en el borde por la misma tensión superficial de la laca. Entonces, aunque lo veáis brillante, si yo le meto ahora aquí la lija, veréis que hace un efecto de que la laca no está totalmente lisa. Cuando empieza a matizar, se ve que no está lisa y esos son los defectillos que hay que arreglar. Que luego a lo mejor cuando le demos la siguiente mano de laca hay que volver a hacer lo mismo, porque siempre la laca acumula tensión en algunos sitios. La verdad es que no sé si tendremos que volver a lacar o no. Estoy viendo que el lacado está bastante bien. Mira, sí, los líquidos, si vosotros veis, ponéis un líquido en un plato o en un vaso, veréis que conforme se acerca al borde del vaso, la superficie es plana, pero justo cuando se acerca al borde hace así una subida, ¿vale? Y eso es la tensión superficial del líquido, es una forma de reaccionar que tienen los líquidos. Entonces, lo que os estaba comentando antes, voy a enseñar a ver si puedo, vamos a ampliarlo, es esto. Mirad, estaba totalmente liso, pero si veis, a ver, perdonadme que es que esto es difícil de encuadrar, aquí. Si veis, hace un efectito brillante por aquí, por el filo. Se nota, ¿verdad? ¿Veis cómo se nota? Pues eso no se ve a simple vista, se ve solo cuando le metéis un poco la lija. Y aunque parezca imperceptible, si lo arregláis de esta forma y luego lo pulís, el coche gana muchísimo. La superficie se ve mucho más lisa, se ve mucho más real. ¿Veis? Aquí se ve un poquito. ¿Ves cómo brilla? Eso es, como una línea. Esa línea que brilla quiere decir, eso es, quiere decir que está más honda que el resto de la laca. Entonces ahí tenemos que igualar un poco. ¿Veis? Por los laterales también. Entonces, esas son las cosillas que podemos ir arreglando con esto. Luego cuando le demos la siguiente mano de laca, pues la laca va a caer mucho mejor y aún así todo, pues lo mismo tenemos que volver a darle un pequeño lijado. Pero podemos ir arreglándolo ya ahora, que ya os digo que no hace falta lijar mucho, que no queremos llegar, porque como le hemos dado una capa de laca fina, no queremos llegar a la pintura. O sea, no nos podemos volver locos aquí lijando, hay que hacerlo con mucho tiento, intentar disimularlo un poco, ¿vale? Por eso es cuestión de lijar y secar y ver por dónde vamos. Y entonces eliminamos ese pequeño escaloncito. Exactamente, muy poquito a poco y ya está. Cuando veamos que queda menos de ese escaloncito, mira, ahora creo que se ve incluso mejor, porque como lo he matizado un poco más, creo que se ve mejor. Y simplemente antes a la vista estaba pintado que parecía perfecto, vamos. A ver, vamos a ver. A ver si. Sí, sí sigue saliendo. ¿Lo veis ahí? ¿Veis? ¿Veis cómo brilla? Pues eso es, exactamente. Pues eso lo podemos arreglar de esta forma. Y claro, eso es. Exactamente, eso es. Eso, lo que tú has hecho, Rich, están perfectos porque han quedado, como le has pegado la lijadita, luego la has pulido, pues han quedado, vamos, que tienen que un acabado. Claro, eso es. Exactamente.
Pues este ya prácticamente hemos quitado el efecto de encima, prácticamente. Voy a darle un poco más. Si esta fuese la segunda capa de laca, pues tendríamos que eliminarlo totalmente. Pero bueno, con la segunda capa de laca ya tenemos un poco más de colchón de que, bueno, de seguridad de que no vamos a llegar abajo a la pintura. Ahora mismo estamos trabajando sobre la primera capa de laca que le hemos dado a la maqueta encima de las calcas y entonces, claro, tenemos muy poco grosor, no nos podemos pasar lijando. Con la segunda capa sí que ya tenemos un poquito más de colchón y podemos lijar y podemos pulir mejor. Bueno, pues la toma de aire ya está. Yo me da a mí la sensación de que no vamos a tener que tirar otra, ¿no? La verdad es que está quedando muy bien y bueno, y la verdad es que para qué echar otra si con esta ya podemos pulir y dejarlo fino, pues bueno, mientras menos laca, más parecido a la escala real se queda, claro. Yo creo que no va a hacer falta, ¿no? A dar un poco por encima de esta calca que tiene aquí la toma de aire. Y bueno, este es el trabajillo que hay que hacer, que es un poco laborioso, tiene muchas calcas este coche, así que hay que entretenerse aquí un rato, pero esta es un poco la técnica. Y luego ya, pues simplemente eso. Encima de esto, que nosotros vemos que necesitamos otra mano de laca, bueno, pues le damos otra mano de laca y ya está. Que no hace falta, porque esta mano de laca que le hemos dado encima, hemos arreglado los problemillas que tiene y vemos que está bastante bien, pues bueno, pues simplemente de aquí pasamos a pulir y se acabó. Pues en esto que estamos hablando, si la superficie se ha quedado suficientemente lisa, no se nota ningún tipo de defecto, porque hemos conseguido dejarlo liso y, y no hay ningún tipo, no sé, ningún tipo de cosa que diga, bueno, pues no sé, la veo un poco. Muchas veces cuando lacamos el coche, si no le hemos dado todo por parejo, pues a lo mejor nos puede quedar alguna zona de alguna esquina que vemos claramente que ahí falta laca. ¿Por qué? Pues porque se ve más arrugada o porque se ve que eso, que no ha caído suficiente laca, bueno, pues entonces sabemos que hay que darle otra manita. Si se queda todo muy parejo y el brillo que, no sé, la superficie está bien cubierta de laca, pues luego simplemente es pulir. Pulir con cuidado, porque tenemos muy poca superficie de laca encima si no le hemos dado dos manos. Hay que gastar mucho cuidadito porque si pulimos con herramienta eléctrica, un apretón de la herramienta eléctrica a demasiadas vueltas nos puede quitar la laca y llegar la pintura y estropear el trabajo. Entonces, ¿qué queréis cubriros en salud? Pues le dais otra manita fina de laca, cubriendo por parejo, finita, que brille, o sea, una capa húmeda que brille, ya no hay que darle agarre ni nada, una capa húmeda que brille y dejáis secar. Y así os cubrís un poco en salud, ¿no? También lo que es la experiencia os dirá cuando tengáis que dar otra y cuando podéis pulir y ya darle el acabado. Eh, si queréis estar seguros, otra manita encima. Si queréis, bueno, si vais a hacerlo a mano con mucho tiempo, pues podéis a lo mejor pulir directamente encima. Yo es que aquí no veo ninguna zona que se haya quedado sin suficiente laca. Exactamente, la verdad que está bastante parejo y no he visto nada. Hay que arreglar, pues eso, el escalón de las calcas y ya está. Si por algún sitio veo que a lo mejor lijando me da la sensación de que ya he rebajado bastante la laca, pues entonces no me queda otra que darle otra manera de laca a todo. Porque laca no se puede dar a una zona nada más. Se puede hacer, pero cuando queremos repasar o reparar algo. Y siempre tendríamos que intentar cubrir por paneles, ¿no? Por ejemplo, si tengo un problema en la puerta trasera, pues utilizo la línea de panel de la puerta delantera con la trasera y la línea de panel de aquí y solamente daría laca a esa zona. O el capó, por ejemplo, o el techo, ¿no? Aprovechando esto de aquí, pues taparía y le daría el techo nada más. Pero si al final veis
que no es así, pues lo mejor es darle una manita a todo una vez lijado y nos curamos en salud. Sí, exactamente. Pues bueno, yo creo que, bueno, sin más, yo creo que ya podríamos dejar aquí el vídeo porque, bueno, hacerlo entero pues se nos llevaría demasiado tiempo y al fin y al cabo pues lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho aquí en el techo. Ya habéis visto que prácticamente los dos tipos de lija trabajan más o menos igual. Bueno, le hemos dado con esta, que es la 4000. Si queréis le podemos dar un poco con la 6000 de este tipo, para que veáis que coge mucho brillo, porque lo que estamos haciendo es afinar el lijado que le hemos dado antes. Entonces, si le damos ahora con la 6000, pues veréis que dejamos la superficie bastante más brillante. Le damos. Bueno, yo si fuese a pulir directamente, yo sí le daría con la 6000. ¿Por qué? Pues porque es más rápido trabajar con esto que con la crema de pulir. La crema de pulir les basta menos. Entonces, fijaos que le acabo de dar ahora mismo un poquito con la de 6000 y ya prácticamente casi no se ve el matizado del techo en esta zona que es donde le he dado. Aquí todavía se ve mate, pero aquí ha ganado mucho brillo. Entonces, yo creo que se avanza más con esto. Y encima de la de 6000 pues le puedo dar ya directamente el segundo bote de pulimento, en vez de darle con el primero, que es el que desbasta, le daría con el segundo, que es el que saca brillo. Y la verdad es que estas lijas son muy buenas, tienen muy buen acabado. Sí, la cera al final del todo, cuando ya le has dado los tres componentes. Y la cera prácticamente, la cera se le puede dar incluso dos veces, porque la cera lo único que va a hacer es sacar brillo. La cera yo se la doy la primera vez cuando ya he usado los tres componentes de pulimento y se lo doy también porque cuando le das cera también evitas que se queden más las huellas dactilares si coges el coche con la mano y tal, evita que se le pegue un poco la grasa. Entonces, también un poco por eso, ¿no? Pero luego ya cuando está montado del todo, limpio la maqueta un poquito con un trapito y si acaso le puedes volver a dar cera un poco, ¿no? Otra vez, para darle ya el lustre final, para que brille y quede bonito. Sí. No, 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 no. Las gomas las puedes pintar directamente antes de darle la cera. Lo que pasa es que tienes que gastar luego cuidado de que la cera no te caiga encima. ¿Vale? Entonces, es que si le das cera, es muy probable de que la pintura luego no ni siquiera coja bien encima, porque la cera ya hace una superficie tan resbaladiza y tan protegida que lo mismo no, una pintura no coge bien. Yo los pinto así, ensatinados, pues mate, sí. Sí, sí, le puede dar brillo, pero sobre todo el problema es que la cera cuando se seca dentro de una rendija de la maqueta, al tiempo se vuelve blanquecina. Entonces, si tú le das cera encima de la goma, sí, efectivamente le va a dar más brillo del que a lo mejor tendría que tener. Eh, es que la cera además no es solo darla, o sea, aplicar la cera es coger un trapo, un bastoncillo de los oídos y darle cera en las zonas donde vas a encerar y tienes que esperar a que se vuelva blanquecina, se tiene que secar. Y entonces cuando ya está seca, coges una galleta de microfibra y retiras la cera seca, que lo que hace realmente es pulir esa cera que se ha quedado encima de la pintura. Con esa galleta lo que estás haciendo es pulir la cera. Y entonces, claro, pues
No, yo intento no acercarme y ya está, porque la cera realmente la das a la superficie grande, o sea, yo no me voy a poder encerar este trozo de aquí del techo. Aquí realmente a lo mejor no le doy, y si le doy, nada, pongo dos puntitos de cera ahí, con un bastoncillo lo restriego un pelín, dejo que se seque y luego intento no meterme en lo negro. O sea, intento con el trapito, le doy un poquito e intento no meterme en lo negro. La cera es para las superficies más planas, más grandes, como por ejemplo, si aquí no hubiera alerón, pues esta zona de aquí, el techo, las zonas del capó donde es más plana, en fin, los sitios donde brilla la luz, que son las zonas horizontales de la maqueta. Por ejemplo, sí, 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 esa es la que uso, la verdad es que va muy bien. La rosita, sí, esa va muy bien. Bueno, la cera, la verdad es que cualquier cera va bastante bien. Yo intento evitar cualquier cera que tenga silicona. Si tiene siliconas, tanto el pulimento como la cera no es recomendable, porque las siliconas siempre dan problemas, aunque se supone que cuando ya estamos dándole, perdón, no tiene silicona. Bueno, pues mirar, dándole con la 6000 en lo alto de lo que hemos hecho antes, conseguimos prácticamente casi que brille. Entonces, ¿qué pasa? Porque si ahora vamos a pulir aquí encima, pues nos va a costar muchísimo menos trabajo que si tenemos el techo más arañado, más mate. El trabajo va a ser mucho más rápido. Entonces, yo avanzo un poquito más con esto que con el líquido de pulir, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Hay veces que dice, bueno, pues voy a dar directamente ya con el pulimento. Pues mira, tal y como está este techo, yo le daría ya el segundo. El primero me lo salto. El primero me lo salto, le daría el segundo. Pues depende del resto del coche. Si fuese solo por cómo está el techo, no le daría más. Si el resto del coche reacciona igual que el techo, seguramente le sacaré ya brillo, lo puliré. Si veo que en algún sitio de otro lado de la zona del capó, en la zona del lateral o algo así que tiene más calca, pues veo que no, pues entonces sí tendré que darle otra manita. Pero bueno, fijaros cómo brilla, que prácticamente esto ya pulir hay que pulir muy poco, la verdad. Y el escalón, pues nada, el escalón se ha ido. Queda muy poco, vamos, es tan poco que yo creo que con el pulimento al final lo termino de quitar. Hay que ver el resto porque aquí hay mucha más calca. Entonces aquí sí puede ser que a lo mejor esta zona de aquí se note un poco, o la parte de la aleta, no sé, esta zona de aquí, a ver qué tal va reaccionando el resto del coche. Si acaso cuando termine de lijarlo, le sacaré una foto o un vídeo donde se vea algo así de cerca, que lo podamos añadir luego a este vídeo para que veáis un poco cómo queda el trabajo terminado. Y en el mismo comentaré si voy a darle otra mano de laca o si ya directamente paso a pulir. Para el tema del pulimento, pues si queréis podemos hacer también otro vídeo, eh, que bueno, que veáis cómo se puede hacer, sobre todo cuando se usa una herramienta de estas rotativas, tipo Dremel y eso, que hay que tener un poco de cuidado en el sentido en que se pule. Porque, por ejemplo, si la herramienta gira en este sentido, pues en esta zona no le podemos dar girando en este sentido, porque la boina puede agarrar aquí el filo cuando gira a alta velocidad y nos puede enganchar el coche y que salga el coche volando o que enganche la pintura y arranque un trozo, que ya me ha pasado a mí en alguna maqueta. Entonces, claro, eso nos ha pasado todo. Entonces, en esta zona del techo, pues si la herramienta va girando así, yo le daría de aquí para abajo en ese sentido, porque aquí me puedo acercar sin ningún problema, ya que al girar así no me va a enganchar nada, así. Y esta zona de aquí sería darle la vuelta y hacerlo desde aquí para abajo. Hacerle en este sentido desde aquí para abajo. Y ahí sí tenemos que tener muy claro cómo vamos trabajando. Y lo mismo pues con,
Mm, ajá, lija, lija sí, eso es. Mm, pues sí, eso sí. Lo que pasa que si es esponja, hay que gastar un poco de cuidado con algunas, porque si es esponja, normalmente la esponja ya se usa para el componente 3 de la cera de pulir, que es la que quita lo que nos comentaba el compañero de los hologramas, ¿no? Que se llaman, ¿no? Son los swirls, esos que salen exactamente. La esponja se suele usar con ese componente porque al ser tan suave y tan blandita, pues el pulido que hace es más fino todavía. Si la esponja es dura, no sé, yo prefiero pulir con boina de algodón antes que con esponja. Creo que el trabajo lo hace mejor. Ahora, si es esponja para quitar los virus, entonces ese se haría en el paso tercero del pulimento. El primero es desbastar, el segundo es pulimentar y el tercero es quitar todos esos efectos que salen. El tercero realmente es una mezcla de pulimento y cera. Es una mezcla de las dos cosas. De hecho, el tercero le da un brillo a la maqueta increíble, vamos, le da un brillo que ya prácticamente se podría quedar así, no haría falta casi ni darle cera. Pero la cera le da protección, entonces siempre es bueno poner la cera porque protege. No lo sé, es que la tengo que ver, no lo he visto, pero si es esponja, normalmente las esponjas son para usar con el segundo componente más que con el primero. Sí, exactamente. No son para pulir, para desbastar. Claro, y probar, claro, y probar. Y luego le pones con la boina y ves cuál de los dos es más efectivo. Porque al fin y al cabo, pues también tenemos que buscar un poco de efectividad. Bueno, pues ya con la 6000 como os digo, pues bueno, esto se ha quedado prácticamente brillante. Sí, ya nada más está. Dime, sí, sí. Pues mira, yo voy a usar el Micro Crystal Clear. Más que nada porque como el alerón tiene, lo tengo, que lo tengo también lijado, para, para darle una mano de laca ya al final. Al alerón sí le tendré que dar una mano de laca porque con tanta calca de carbono resulta de que me salió un poco de contaminación por el líquido de las calcas. Entonces lo he tenido que lijar, lo voy a acercar para verlo, lo he tenido que lijar un poco, a ver, así, lo he tenido que lijar un poco, eso es. Eso es, lo veis, lo he lijado, está bastante mate porque esto está lijado con una lija un poco más gruesa, con mucho cuidado en los filos para no cargarme la calca. Y entonces aquí sí tendré que darle otra mano. Pero lo que os iba a comentar es que como el alerón tiene aquí unos piquitos que entran dentro de lo que es la carrocería, pues esas pequeñas fijaciones ya lo dejan bastante fijado. Y con el micropista se puede pegar perfectamente. eh, Vamos, de hecho, con meterlo así un poco encajado, ya ni se cae ni nada. Entonces, apenas le pongas un poquito de pegamento para que se quede fijo, pues se puede quedar ahí perfectamente y ya está. Es que el tema está que el coche es mucho más fácil trabajarlo. Imagínate si tuviera que lijar esto o pulir esto ya puesto en lo alto del coche. Uf, la verdad es que sería complicadísimo, casi imposible. Entonces, sí, es que depende también un poco del alerón. Por ejemplo, si estás haciendo un Ferrari F50, pues no tienes más remedio que el alerón tiene que ir montado. O un F40, pues lo mismo. Son parte de la carrocería y no hay donde cortarlo. O sea, de hecho el acabado es continuo. Así que esos alerones, pues no te queda más remedio que pintarlo y es bastante difícil. La verdad, yo tengo un F50 por ahí que lo tengo ya prácticamente casi listo de carrocería
y es complicadillo de pintar, porque por debajo, por arriba y tal, y tienes que andar muy fino y que, como decía Rich, que no haya rebufos de laca, incluso a lo mejor una vez lacao, mientras está en fresco, pues como él decía también, tirarle con un poquito de disolvente de la misma laca para lograr que se alise, ¿no? Y porque ahí debajo de un alerón es muy difícil trabajar, es muy difícil lijar y luego pulir, es casi imposible, es muy, muy, muy complicado. Entonces nos interesa dejar eso bien rematado a la primera. Esas son zonas que no podemos luego tratar lijando y puliendo, así que ahí hay que trabajar fino y darle un buen acabado y el resto sí podemos nosotros arreglar cosillas, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Con mucha paciencia y con mucho cuidadito. Pues nada, que tengo uno ahí pintado ya y pulido. La verdad es que pulir le he pulido muy poco, pero ese, pues eso, que tiene el alerón trasero incluido en la carrocería, en el capó trasero, y que hay que dejarlo muy, muy fino. Lo tengo ahí ya medio pintado y son uno de esos proyectos que tengo comenzados, pero sin terminar. Ya lo pondré por aquí, por el grupo también. Bueno, pues ya hemos terminado de lijar nuestra maqueta de Subaru completamente. Como veis, hay mucho brillo todavía en el coche. Se nota los sitios por donde hemos matizado un poquito más. Aquí es que al final, pues eso, usé la lija de 6000, con lo cual he sacado un poquito más de brillo para que se vea un poco lo que consigue cuando se le pone. Pero bueno, con un lijado con la 4000 estaría perfecto para tanto si queremos darle una capa encima de laca como si queremos empezar a pulir y sacar brillo. Yo estaba mirando un poco el estado en general de la maqueta y de la pintura y creo que bueno, que la capa de laca que se le dio en su momento, justo encima de las calcas y que grabamos aquí en vídeo, pues creo que es una capa muy finita, quedó muy bien, muy estirada, tenía un poquito fallos. Y por lo tanto, como creo que es muy finita, me parece que le voy a dar una capita fina de laca otra vez encima. Y aprovecho también para dar un poco de laca al alerón que tuve que lijar un poco porque salió algún defectillo y entonces aprovecho y le voy a dar laca a todo. Porque creo que si me pongo a pulir, es posible que puliendo pues pueda terminar traspasando la capa de laca y llegando a la pintura, con lo cual nos arruinaría nuestro trabajo. Así que me voy a curar un poco en salud y lo prepararé. Ahora hay que limpiarlo bien, hay que desengrasarlo, hay que limpiarlo bastante bien, montarlo de nuevo en su soporte y sin tocarlo ni nada, pues preparar un poco de laca y darle simplemente una mano de laca pareja, uniforme, que brille desde el principio. Aquí no tenemos que dar ya capa de agarre ni nada. Simplemente pues eso, una mano de laca para que vaya cogiendo brillo y le demos un pelín más de grosor sin pasarnos, y así tener un poco de soporte por si queremos pulir un poco. Quizás dándole esa capa de laca no tengamos que pulir ni nada y se nos quede ya el coche acabado. Quizás, pues bueno, alguna motita caerá, así que en algún sitio quizás tengamos que pulir, pero es muy probable que con esa capa de laca que le demos ya quede el coche perfecto. Así que, bueno, terminaré, le daré esta mano de laca de la que os estoy comentando y una vez que termine, pues sacaré una foto y la pondremos también para que se vea el resultado. Bueno, muchas gracias, nos vemos otro día.